placer para nosotros que ustedes estén presentes en este webinar organizado por Fornet Networking. Sean todos ustedes bienvenidos. El tema a tratar de este webinar es despliegue de redes IPv6 con MikroTik. Para este webinar contamos con la participación del ingeniero Luis Aguilar. Él es ingeniero en telecomunicaciones con más de 20 años de experiencia en el campo, quien nos compartirá su conocimiento y experiencia. Todas sus inquietudes o preguntas que tengan sobre este webinar las pueden colocar en el chat y estas serán respondidas al finalizar la presentación. Sin más preámbulos, le doy paso al ingeniero Luis. Adelante. Vale, hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo webinar. Gracias, Arnaldo. Bueno, como comentó, ya tengo bastante tiempo trabajando con telecomunicaciones en MikroTik y he evidenciado, bueno, cómo la marca ha ido creciendo de la mano con las necesidades en telecomunicaciones. Y aquí hay un punto muy importante, que es la razón de ser de este webinar, que es la implementación o despliegue de IPv 6. Seguramente muchos de ustedes han escuchado desde hace mucho tiempo que las IP versión 4 se agotaron, lo cual es una realidad. Las IP versión 4 se clasifican o catalogan en privadas y públicas. Las públicas desde hace mucho tiempo se agotaron. Pero a pesar de eso, todavía IPv6, como lo pueden ver en esta gráfica, no está al 100% en lo que respecta a la utilización en el mundo. De hecho, no llegamos ni siquiera al 50%. ¿Por qué? Bueno, porque hay mecanismos como el nateo de origen que han permitido extender la vida de las IP versión 4. Pero ese alargamiento, vamos a llamarlo así, de la vida de IP versión 4 ha traído consigo un montón de problemas. Por ejemplo, es común en los ISPs hacer el nateo de origen para que muchos clientes, 100, 200, 500, 1000 clientes, salgan a Internet con una sola IP pública, versión 4. Esto causa, entre otros problemas, que esa IP pública termine en listas negras. ¿Por qué? Porque de cara al mundo, los grandes proveedores de servicio, ejemplo Netflix, no tiene la capacidad de ver las sesiones de los clientes de forma individual, sino que ve todo ese tráfico reflejado en una sola IP. Y eso lo pueden considerar ellos como un ataque o como que la IP está usándose para VPN y termina en listas negras. Entonces, en muchos países, los entes reguladores de las telecomunicaciones han tomado la decisión de impulsar por fin esa anunciada migración, o que por lo menos estemos más cerca de que todos los ISPs ya tengan al menos IPv6 en funcionamiento. Los organismos que se encargan de la asignación de las direcciones IP en el mundo, bueno, están organizados o separados por regiones. En el caso de Latinoamérica, esa organización se llama LACNIC. Entonces, ahí tienen un gráfico para que tengan una idea de cómo está la cantidad totales de direcciones IPv6 que tienen a su disposición estos organismos y cuál es la distribución o la asignación que ya han hecho. En el caso del LACNIC, bueno, vean el porcentaje, apenas un 1.68% de las IPs totales que ellos tienen para distribuir a los ISPs, apenas se ha asignado un 1.68%. Yo quiero hacer una comparación para que veamos las diferencias importantes que hay entre IPv4 e IPv6. Todos conocemos IPv4, es una estructura de 32 bits, donde utilizamos el formato decimal, ¿no? S192.168, que todos en algún momento no sabemos muchas IPs de memoria. Fíjense este numerito, no es tan pequeño, pero ya no es suficiente. 4.3 mil millones de direcciones es lo que nos ofrece IPv4. Problema grave, ya se los mencioné, agotamiento de direcciones, uso excesivo de nateo de origen y listas negras. Hablemos ahora de IPv6. Acá hay un número prácticamente ilimitado de redes, de direccionamiento, donde la promesa es que ya no voy a necesitar NAT. A pesar de eso, todavía lo podemos hacer. Todavía podemos utilizar el NAT en algunos casos puntuales, pero básicamente la premisa es que no necesitamos NAT.
que vamos a tener la posibilidad de que cada dispositivo a lo interno de nuestras organizaciones, a lo interno de nuestros hogares, pueda tener una dirección IPv6. Además, hay mecanismos que voy a mencionar más adelante de autoconfiguración. Entonces se llama Slack, para que nosotros no tengamos que intervenir directamente sobre ese dispositivo, especialmente porque la configuración de la dirección ya no es tan fácil. Ya vamos a ver que el tamaño cambia, ya no hablamos de decimales. Entonces, ¿por qué es clave IPv6 hoy? Porque se agotaron las IPv4 públicas, porque los ISP siguen en crecimiento, porque aquí tenemos otro aspecto bien importante. Tenemos trazabilidad. ¿Qué significa trazabilidad? Que yo puedo saber qué direcciones tienen mis clientes. Hoy en día es más complejo, dependiendo del tipo de equipamiento, quizás yo pierdo ese control. Yo como ISP no sé exactamente qué uso le está dando mi cliente al Internet que yo le vendo. Con IPv6 tenemos esa trazabilidad. Entonces vamos a ver una tabla comparativa. Mientras que IPv4, vamos a hacer unas anotaciones por acá. Mientras que IPv4 tiene 32 bits. Fíjense el crecimiento con IPv6, 128 bits. ¿Cuántas direcciones posibles tenemos? Bueno, 2 a la 128. Esto es un número gigantesco. Ya no tenemos el uso de números decimales. Aquí hablamos de hexadecimales. Hexadecimales incluye las letras hasta la F. La cabecera de ese paquete ahora es mayor, pero tenemos menos campos. Y otro aspecto importante, ya IPv6 incorpora de forma nativa, vamos a llamarlo así, IPsec, para garantizar la seguridad. En cuanto al modelo OSI, podemos ubicar IPv6 en el mismo sitio que tenemos IPv4, en las mismas capas, tanto en el modelo OSI como en el modelo TCP/IP. Así que por allí no hay tanta diferencia. En cuanto a los prefijos, la IANA, que podemos verlo como el organismo de mayor rango en cuanto a la distribución de IPs, maneja un prefijo /3. Ya vamos a hablar un poco más adelante de estos prefijos, que quizás es un punto que diferencia IPv4 versus IPv6. Luego tenemos los organismos como LACNIC, en el caso de Latinoamérica, que se encarga de asignar a los ISPs prefijos /32. Y luego el ISP aguas abajo asigna a sus clientes prefijos más pequeños, /48, hasta llegar a /64, que es el prefijo más pequeño posible asignable a un cliente final de ISP. Entonces, fíjense, aquí tenemos prefijos típicos de IPv6. La norma dice que nosotros para un hogar, un usuario final, deberíamos asignar un prefijo /64. Fíjense que es un estándar obligatorio. Hay prefijos mayores, dependiendo del tipo de cliente, si hablamos de empresa, hablamos de pyme. Lo normal es que el ISP contrate al LACNIC un /32. Entonces, si yo soy un ISP y tengo del LACNIC alquilado, arrendado un /32, entonces yo puedo asignar a mis clientes residenciales, por ejemplo, /56, y eso permite que ese cliente internamente pueda tener hasta 256 redes /64. La pregunta que pudiesen hacerse, ¿un /64 es suficiente para un cliente? Bueno, vean esta gráfica y ustedes mismos me pueden decir qué opinan. Un /64 significa que hay 64 bits para la porción de red y 64 bits para identificar el dispositivo. ¿Cuántos hosts pudiese tener yo con un /64? 2 a la 64. Bueno, miren la cantidad de dispositivos que yo pudiese tener. Si quiere hacemos el ejercicio y leemos este número. Es algo gigantesco, ¿no? Estamos hablando de qué? Estamos hablando de un /64 nos permite manejar 18 quintillones de dispositivos con dirección IP. Creo yo, el futuro lo dirá,
pero creo yo que estas direcciones no se van a agotar. Estamos hablando que básicamente es colocarle una IP a cada cosa que tengamos en nuestras casas y todavía no estamos ni cerca de agotar las direcciones IP. Algo importantísimo cuando hablamos de IPv6 es la estructura del paquete. En IPv6, la cabecera tiene un tamaño fijo de 40 octetos o 40 bytes, pero la carga útil es variable. Esto va a depender del tipo de protocolo que esté utilizando, si es TCP, si es UDP, si es ICMPv6. En cuanto a la cabecera, bueno, estos son los campos que tiene, la versión, el tipo de tráfico o la clase de tráfico, el flow level, el payload length, el net header, el hop limit, dirección origen y dirección destino. Son los campos típicos de IPv6. Por ejemplo, hay un campo bien interesante que se llama tipo de o clase de tráfico, que podemos utilizarlo para ofrecer calidad de servicio. Si yo soy un ISP y tengo distintos tipos de clientes, tengo clientes residenciales, tengo clientes empresariales, tengo clientes móviles, entonces con este campo, Traffic Class, yo puedo diferenciar un tipo de cliente de otro y ofrecer calidad de servicio. A lo mejor darle prioridad a mi cliente empresarial porque es quien más paga. Por ejemplo, otra diferencia importante, ya en IPv6 no utilizamos el clásico TTL, el tiempo de vida del paquete que teníamos en IPv4. Acá esto fue cambiado por algo que se llama hop limit, aunque su uso es básicamente el mismo. Cada vez que un router recibe un paquete IPv6, resta en 1 el número de hop limit y hace el reenvío. ¿Qué ocurre? Si un router recibe un paquete con hop limit igual a 1, ya no puede hacer más el reenvío y ese paquete va a llegar hasta allí. Entonces, aquí tenemos básicamente la misma lógica de lo que estábamos manejando en IPv4. Otro aspecto importantísimo que deben conocer. A diferencia de IPv4, en IPv6 los routers no hacen fragmentación de los paquetes, solo lo hace el host de origen. Esto es un cambio importante, una optimización del diseño. Entonces hay un campo en la cabecera que se llama el fragment header, precisamente que se encarga de manejar esta fragmentación para que no tengamos problemas en el trayecto. Otro aspecto importantísimo, ya en IPv6 el protocolo IPsec es algo obligatorio. Vamos a decir que es nativo en IPv6. Entonces, eso me permite garantizar la seguridad, algo bien importante que en IPv4 lo tengo como algo opcional. Entonces, aquí tengo un par de encabezados dependiendo de si voy a manejar la autenticación con Authentication Header, que es el AH, que se usa en IPsec, pero no me cifra los datos. Solo se encarga de garantizar que el paquete no fue modificado y que proviene de un origen legítimo. O si voy a trabajar con ESP, que significa Encapsulating Security Payload, que lo utiliza IPsec, también lo conocemos desde IP versión 4, y que, a diferencia del anterior, me garantiza confidencialidad porque cifra el contenido del paquete, me garantiza integridad y me garantiza la autenticación. Este tiene ataques contra repetición o ataques contra replay, es decir, evita que el paquete sea capturado y reenviado maliciosamente. Entonces es el más utilizado. Si comparo H con ESP, es el más utilizado. Otro aspecto importantísimo de IPv6, que lo puedo ver en la cabecera que se llama el Mobility Header. IPv6 me permite garantizar movilidad. ¿A qué hago referencia con movilidad? Que podemos tener un dispositivo que se pueda mover internamente dentro de un ecosistema de hogar o dentro, imagínense, unas plazas con Wi-Fi público y que el dispositivo se esté moviendo a través de varias plazas y mantenga su dirección IP. Esto es bien importante, sobre todo si yo estoy tarificando ese servicio. Entonces con IPv6 tengo esa movilidad. Véanlo como una especie de roaming, pero a nivel de IP. Entonces es bien importante este otro atributo. Muy bien.
Hablemos ahora sí del formato de IPv6. Fíjense, acá ya no hablamos más nunca de números decimales. Por eso acá ya no es tan fácil que nos aprendamos de memoria las IPs, como lo hacemos con IPv4. Entonces, son 8 campos que utilizan 4 dígitos hexadecimales. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Empezamos por 2001 y así tenemos los 8 campos. Recordando que hexadecimal utiliza las letras hacia la F. En total son 128 bits. Son 16 bits cada campo para un total de 128. Ya sabemos que usamos hexadecimales. Y la separación, fíjense que se hace a través de 2 puntos. En inglés sería el colon. Entonces, cada campo, cada bloque lo separamos por un colon, separados por 2 puntos. Cada bloque, entonces usa 4 dígitos hexadecimales, que si lo llevamos a bits son 16 bits. Entonces, acá es bien importante, sobre todo mientras nos estamos familiarizando con el formato de IPv6, bueno, podemos usar calculadoras o, por ejemplo, esta tabla que tiene esa conversión entre decimal, hexadecimal y binario. Entonces, el número 2 en hexadecimal, si me guío por la tabla, es 0010. Entonces, con esta tabla puedo hacer toda la conversión de cada dígito hexadecimal a binario. Igual la calculadora lo hace, ¿no? Entonces, en total, hablamos de 32 dígitos hexadecimales, en binario 128 bits. Muy bien, hay algo muy importante, sobre todo por tema de practicidad, que es la simplificación de las direcciones IPv6, que normalmente son bastante largas para lo que nosotros veníamos acostumbrados a manejar con IPv4. Entonces vamos a hablar de cómo se simplifica o se reduce una dirección IPv6 en los casos en que aplique, por supuesto. Entonces, fíjense, hay un par de normas que vamos a mencionar. La primera es, los ceros a la izquierda pueden omitirse. Solo los ceros a la izquierda, nunca los ceros intermedios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, tengo esta IPv6. Entonces, miren, aquí hay ceros a la izquierda. Miren, aquí está en este bloque que dice 0db8. Tengo un primer cero a la izquierda. Miren que acá ya no lo estoy colocando. Acá tengo 4 ceros. Entonces voy a simplificar los 3 primeros que están a la izquierda. Queda uno solo. Lo mismo ocurre acá. Lo mismo ocurre acá. Lo mismo ocurre con este 0, que lo estoy simplificando. Pero fíjense que no simplifico ceros intermedios o ceros a la derecha, como estos que están acá. Entonces aquí ya tengo una primera simplificación. Ya estoy reduciendo el tamaño de esa IPv6. Pero resulta que no es la única simplificación que puedo aplicar. Entonces, bueno, este es el ejemplo que podemos utilizar. Aquí estoy simplificando solo los ceros a la izquierda, fíjense. Los ceros finales no se pueden eliminar, como ya se los dije, esto es bien importante, solo los ceros a la izquierda. Ok, ahora, ¿cuál es la segunda simplificación? Cuando tengo una cadena de ceros, como estamos viendo en este ejemplo, puedo comprimirlos reemplazando toda esa cadena de ceros por doble colon. En español sería 2 puntos, 2 puntos. Entonces, el doble colon lo utilizo para suprimir o comprimir ceros consecutivos. Entonces, esta dirección IPv6, miren cómo quedó cuando estoy suprimiendo o comprimiendo los ceros. Importantísimo. El doble colon solo se puede utilizar una sola vez. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, veamos este ejemplo. Esto que están viendo en pantalla no lo puedo hacer. Yo no puedo tener una dirección IPv6 con 2 veces doble colon. ¿Por qué? Porque queda una IP que es ambigua. Porque resulta que si yo hago esto, tengo estas 3 alternativas.
el dispositivo no sabría realmente a qué dirección IP estamos haciendo referencia. Entonces el doble colon solo se usa una vez. Entonces la pregunta es, si tengo dos cadenas de ceros consecutivos en una misma IPv6, ¿cuál de las dos cadenas voy a comprimir? Bueno, la norma dice que siempre voy a comprimir la secuencia más larga. Fíjense, aquí tengo una secuencia de ceros, aquí tengo otra. Solo voy a comprimir esta última, que es la más larga. Pero entonces ustedes se pudiesen hacer otra pregunta. ¿Qué pasa si tengo dos cadenas de ceros que son iguales? Entonces, la norma nos dice que vamos a comprimir la primera. La primera es la que voy a comprimir. Muy bien. Entonces es importante manejar estos términos. Aquí ocurre lo mismo, ojo, ocurre lo mismo que con IPv4. Cuando comprimimos, cuando hacemos una reducción, esto es simplemente para facilitarnos la vida a nosotros. El router no necesita que la IPv6 esté reducida, esté comprimida. Él la entiende de cualquier manera, siempre y cuando, por supuesto, no tengamos una ambigüedad. Esto es simplemente para facilitarnos el trabajo de configuración a nosotros. Entonces hablemos del prefijo. Tal cual como lo usamos en IPv4, acá manejamos una máscara, un prefijo de red. ¿Qué es el prefijo? El número decimal que indica cuántos bits consecutivos tengo, empezando desde la izquierda, para formar ese prefijo. Entonces, IPv6, como ya lo sabemos, tiene 128 bits. La longitud del prefijo indica cuántos bits son de red y cuántos bits quedan para los hosts o para las subredes. Ejemplo, si yo tengo esta dirección IP con un prefijo /32, significa que los primeros 32 bits me identifican en la red y todos los demás los utilizo para identificar el host. Si lo vemos gráficamente en un ejemplo, fíjense, acá tengo un prefijo /48. Entonces los primeros 48 bits identifican la red y el resto de bits, que los tengo desde aquí en adelante, los puedo variar para manejar el direccionamiento de los hosts. Bueno, como entenderán, es una cantidad gigantesca de direcciones que tengo, ¿no? Que ya sabemos que no la vamos a agotar. Entonces, hay distintos prefijos que se pueden manejar. En el caso de los ISP, siempre vamos a partir de un /32 y todo lo que yo distribuya o todos los prefijos que yo utilice más pequeños de ahí en adelante es dependiendo de cómo yo quiera manejar mis clientes, entendiendo que la norma nos obliga a que el prefijo más pequeño posible es el /64. Entonces, hablando del /64, los primeros 64 bits me identifican la red. El resto, que son los 64 restantes, se pueden variar para asignarle al dispositivo. Es básicamente esa la ecuación. Entonces, para finalizar ya este tema de la distribución de los prefijos, LACNIC o el sistema regional que se encargue de la asignación de direcciones IP maneja prefijos /23. Él se encarga de asignar prefijos a los ISPs, típicamente /32. Y de aquí en adelante ya es decisión del ISP cómo hacer la distribución a sus clientes, dependiendo si son clientes empresariales grandes, si son mediana empresa, hasta llegar al /64. Ahora bien, es muy fácil en IPv6, en IPv4, disculpen, estamos acostumbrados a configurar nuestras direcciones IP en muchos casos de forma manual. 192.168, 0.15, 172.24.5.14. Lo hacemos ya de forma automática, nos aprendemos las direcciones IP de memoria. Acá ya es bien complicado. Entonces hay un mecanismo que se llama EUI64,
que significa Extended Unique Identifier, que permite que un dispositivo genere automáticamente una dirección IP en función de la MAC address de ese dispositivo. Entonces es muy común que los dispositivos en IPv6 se autogeneren la IP con datos que provienen del router. O sea, se va a autogenerar una IP, pero en función al segmento de red, al prefijo que esté manejando el router o los routers que están aguas arriba. Entonces, ¿cómo sería el EUI64? Es bien fácil el mecanismo. Básicamente, agarramos la MAC address, que ya saben que tiene 6 bloques, la separamos en 2, y en el medio de esos 2 bloques colocamos FFFE. Y también invertimos el séptimo bit del primer bloque. Entonces, un dispositivo con esta MAC address va a generar una IPv6 con EUI64 bajo este formato que están viendo por acá abajo. ¿Cómo habilitamos este mecanismo en MikroTik? Muy fácil. Vamos al menú IPv6 address y fíjense que por acá está un check que dice EUI64. De hecho, fíjense algo bien interesante. Cuando yo voy a configurar un IP, simplemente coloco el prefijo de red. Y como está habilitado EUI64, automáticamente el dispositivo crea la dirección IP. Entonces es mucho más fácil. Ojo, esto no quiere decir que nosotros no pudiésemos tener una IPv6 fija, que la configuremos nosotros de forma manual, lo podemos hacer. En algunos casos, de hecho, quizás vamos a tener que hacerlo, a lo mejor si es un servidor, si es un dispositivo importante en la red que yo lo quiero tener identificado. Pero si es un dispositivo ya que está dentro del ecosistema de mi cliente, seguramente vamos a trabajar con EUI64. No hay otra manera, sería bien complejo hacerlo diferente. EUI64 es un mecanismo que soporta Linux, que soporta Windows. El Linux es nativo, en Windows dependiendo del sistema operativo, la versión, tendría que habilitar alguna paquetería adicional. Ahora bien, este mecanismo tiene un problema que ya también ha sido corregido, que es el rastreo. Es muy fácil ver una dirección EUI64 y hacer la ingeniería inversa para saber cuál es la MAC address del dispositivo, y eso permitiría que un hacker rastree el dispositivo. Entonces, para solventar ese problema, fue diseñado algo que se llama dirección temporal. ¿Qué significa? Que ya la dirección IPv6 no va a ser construida en base a una MAC que sea rastreable, sino que esto va a ir cambiando. Entonces, esto es algo importante que diseñaron, digamos, luego del EUI64 para evitar ese problema. Entonces, es común, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ya tener algún dispositivo final con IPv6. Si lo han hecho, bueno, fíjense que van a tener, si consultan, por ejemplo, si es Windows, con el comando ipconfig y ven el direccionamiento IP, van a ver algo que dice dirección IP temporal. Precisamente ese es el mecanismo para mitigar ese potencial rastreo que se genera con el EUI64. Muy bien, otro aspecto importante. Nosotros, cuando hablamos de ISP, obviamente, como ISP, nosotros llegamos hasta el router del cliente. Digamos que nuestro alcance es hasta allí. A ese router es el que típicamente nosotros, como ISP, le asignamos un IP y aguas abajo ya es manejo del cliente. Entonces, IPv6 tiene un mecanismo que me permite autogenerar direcciones aguas abajo hacia el cliente. ¿Cómo lo habilitaría? Bueno, fíjense. Supongamos que este equipo MikroTik es el router del cliente. Nosotros asignamos la dirección IP, bien sea que la escribimos de forma manual porque queremos tener un control, o la habilitamos con EUI64, no importa la manera. Cuando yo marco este check
que dice advertise, cuando yo marco este check que dice advertise, ¿qué va a ocurrir? Yo estoy anunciando aguas abajo a mi cliente cuál es el prefijo de red y la red que se está utilizando. Entonces, el cliente, sin necesidad de DHCP, sin nateo, ya esos dispositivos que estén aguas abajo van a construir su dirección IP de esa red en cuestión. Entonces, en IPv6 no estoy obligado a utilizar DHCP, a pesar de que sí lo puedo manejar también. Muy bien. ¿Cuáles tipos de direcciones manejamos en IPv6? Únicas, que la utilizamos para identificar un solo dispositivo. Multicast, algo importantísimo que reemplaza el broadcast. No tengo broadcast en IPv6, tengo es multicast. Y ánicas, que significa de uno al más cercano, que se utiliza mucho cuando yo quiero tener réplicas de servicios, de servidores. Vamos a ver los gráficos para entenderlo. Únicas, lo que ya conocemos. Un origen y un destino. El que envía y el que recibe. Algo importante, la loopback que nosotros estamos acostumbrados a manejar en IPv4, la localhost, que es la 127.0.0.1, es reemplazada en IPv6 por :1/128. Entonces, esta es la loopback de IPv6, lo cual lo puedo utilizar para servicios internos. La global únicas es la dirección IPv6 que engloba todas las direcciones del mundo. Entonces, un ejemplo de una dirección global únicas es esta que empieza por 2001. Son direcciones públicas y enrutables globalmente. Es el equivalente a lo que nosotros conocemos hoy en día como las IPv4 públicas. Entonces, toda dirección IP que empiece por 2001, nosotros la vamos a poder alcanzar en cualquier parte del mundo porque se puede enrutar. La dirección del link local. Esta es una dirección que solo tiene alcance local, que no se enruta y se asigna automáticamente. Obligatoriamente toda interfaz debe tener una dirección IP de link local. Y es importante porque se utiliza para el Neighbor Discovery, para los anuncios que hacen los routers, para el mecanismo de Slack y para protocolos de enrutamiento. Por ejemplo, la podemos utilizar esa link local para conectarnos a Winbox, para conectarnos a nuestro router. Entonces, todas las interfaces van a tener siempre una link local, que se utiliza para comunicarse de forma directa con el dispositivo. Ok, hablemos ahora de las direcciones ULA, que significa Unique Local Address. Las ULA son las equivalentes a las IP privadas que manejamos en IPv4, ejemplo, las 192.168. Ustedes se puedan preguntar, Luis, pero ¿para qué yo quiero una ULA? Si tú me estás diciendo que con IPv6 todos los dispositivos pueden tener un IP que se alcance globalmente. Sí, pero a lo mejor tú deseas hacer pruebas internas, todavía no tienes IPv6 asignado por LACNIC y quieres hacer pruebas internamente en tu red. Entonces, aquí lo conveniente es trabajar con direcciones ULA, que están identificados por el prefijo FD00:8. Entonces, todo lo que tengamos allí, todo lo que comience por FD, ya sabemos que es una ULA que va a tener un alcance interno en nuestra red. Nunca va a poder ser enrutada fuera de la red. Muy bien, hablemos de las direcciones ánicas. Las direcciones ánicas son bien interesantes porque nos permiten tener de alguna manera redundancia o réplicas de servicios. Ejemplo, vamos a ver este gráfico. Fíjense, yo tengo aquí en mi red 3 servidores y si se fijan, tienen la misma IP. Entonces, aquí es el protocolo de enrutamiento que estemos manejando internamente en nuestra red, por ejemplo, CPF, el que a nivel de costo va a determinar cuál es el mejor. Entonces, ese paquete va a llegar al que esté mejor posicionado en la tabla de enrutamiento. Pero, ¿qué pasa si ese servidor falla? Automáticamente el protocolo de enrutamiento va a ubicar el segundo que esté mejor.
Entonces es importante los ISPs, sobre todo cuando son ISPs medianos o grandes, que tienen réplicas de servidores, por ejemplo, los servidores de contenido, los CDN. Entonces con Anicast tengo esa redundancia. En cuanto a multicast, ya no tenemos broadcast. En IPv6 tenemos multicast. Entonces, hay varios tipos de multicast dependiendo del uso que le quiera dar. Ya sabemos que multicast significa de uno a varios. Entonces, tenemos un ejemplo acá, fíjense. Cuando utilizo FF02, eso significa que es a todos los, estoy enviando un paquete que quiero que llegue a todos los dispositivos de la misma red. Entonces, dependiendo del tipo de protocolo, voy a poder trabajar con distintas direcciones de multicast para comunicarme con los dispositivos de la red. Ok. Vamos a hablar de un tema muy importante cuando hablamos de IPv6, que es el ICMP. El ICMP, que en IPv4 lo usamos más para diagnóstico, en IPv6 es obligatorio, porque es una parte integral de este protocolo. Se utiliza para el descubrimiento de vecinos, se utiliza para los envíos de los mensajes que hacen los routers, lo que se llaman el router advertisement y el router solicitation, que son fundamentales en IPv6. Tengo mensajes de error y mensajes de información. Entonces, en la cabecera, los mensajes IPv6 y CMP versión 6 están identificados con el valor de 58 y me permiten descubrir presencia de otros equipos, determinar la dirección de enlace local de los vecinos, localizar router. Hay un montón de campos, esto simplemente para que tengan una idea de lo completo que es este protocolo. Uno de los usos más importantes es para el Neighbor Discovery, porque básicamente es la esencia de IPv6, poder descubrir los vecinos para enviarle la información y que esos vecinos se puedan autoconfigurar sus IPs, autoconfigurar su gateway. Todo eso lo hago a través de ICMP versión 6. Vamos a ver entonces cómo trabajamos en routers MikroTik a nivel de IPv6. Permítanme un momento para abrir acá un router para que vean lo interesante que es esto y cómo cambia un poco ese paradigma donde nosotros ya estábamos acostumbrados de alguna manera a trabajar con IPv4. Acá, bueno, nos va a tocar salir de nuestra zona de confort, ¿no? De nuestra zona de confort para trabajar con IPv6. Voy a abrir acá un router para que vean cómo es un poco el direccionamiento, fíjense. Vamos a mostrarles un gráfico para que vean acá una red en funcionamiento. Voy a abrir acá un emulador que seguramente lo han escuchado. Yo lo he utilizado en otros webinars, que se llama Pinet Lab. El Pinet Lab me permite, bueno, emular equipos MikroTik y otros fabricantes también. Entonces voy a mostrarles por acá un laboratorio. Fíjense, hay varias maneras mediante las cuales nosotros podemos tener IPv6 hoy en día. Yo les voy a dar por acá unos tips que de hecho ni siquiera tienen que tener IP contratada con LACNIC, porque bueno, eso tiene un costo, no es gratis. Entonces hay maneras mediante las cuales ustedes pueden comenzar a tener IPv6. Que es a través de túneles. Ya les voy a mostrar cómo podemos comenzar con IPv6 en nuestras redes, que es algo que pueden hacer para comenzar. Y ahorita les muestro cómo funciona, ahorita les muestro el laboratorio, fíjense. Hay un tipo de túnel que es un mecanismo de transición que se llama 6A4, que permite que ustedes teniendo IPv4 puedan establecer el túnel con otro sitio que tiene IPv4 y por medio de ese túnel enrutar IPv6.
Entonces, hay un servicio gratuito, que por acá les voy a dejar todo el paso a paso para que puedan hacer la prueba, que le ofrece Hurricane Electric. Se conoce como el túnel broker. Entonces, ¿en qué consiste? Nosotros tenemos que tener, para poder hacer esta prueba, vamos a llamarlo así, tenemos que tener un router con IPv4 pública. Entonces nosotros, desde nuestro router con IPv4 pública, vamos a establecer un túnel contra un IPv4 de Hurricane Electric. Y ellos por ese túnel nos van a enrutar un prefijo /64 que lo podemos usar al interno y es una IP pública alcanzable, fíjense que empieza por 2001. Entonces, ¿cuáles serían los pasos? Lo primero que van a hacer es registrarse en este site, tunnelbroker.net. Luego van a decirle que quieren crear un túnel regular. Fíjense aquí donde dice Create Regular Tunnel. Luego van a seleccionar una ubicación de las que están disponibles. Quizás Miami es la más atractiva para nosotros porque es la que tiene menos latencia, la que está más cerca, ¿no? de Latinoamérica, pero no es la única. Entonces seleccionan la locación, le dicen crear túnel y automáticamente se va a generar una configuración donde nosotros tenemos que tomar nota de la IP /64, esta que está por acá. Esa es la IP que vamos a usar nosotros, la IP que este túnel de forma gratuita nos está asignando. Y de paso, fíjense que esto nos hace el trabajo, porque si vamos acá a la pestaña que dice Example Configuration, tenemos varias configuraciones listas para cargar en los equipos y fíjense que está MikroTik. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es copiar y pegar esto en nuestro router. Vamos a verlo acá de forma detallada, fíjense. Se está creando una interfase IA4, donde la IP remota, disculpen, donde la IP remota es la IP del túnel broker. Creamos una ruta por defecto apuntando al gateway IPv6. Configuramos una IPv6, fíjense, perteneciente a ese prefijo de nuestro router. Y ya en ese momento, bueno, acá lo estamos viendo ya en pantallas de Winbox, ya en ese momento nuestro router va a tener salida a Internet. ¿Cómo podemos probar que tenemos salida a IPv6? Bueno, nosotros que estamos acostumbrados a hacerle ping a 8888, que es uno de los DNS públicos de Google, también hay DNS público de Google en IPv6, sería el 2001, 4860, 4860, /, 8888 y también tenemos el 8844. Esa es la manera que tenemos para probar. Entonces, fíjense, voy a mostrarles por acá el equipo que tiene la configuración del túnel broker para que vean cómo tengo salida a Internet. Ya para ir finalizando. Entonces, fíjense, si no me equivoco, este es el router que tiene el túnel. Mírenlo acá. Fíjense, aquí está la IP pública del equipo. Como les dije, el equipo tiene que tener IP pública. La dirección remota, que es la que nos da el servicio de túnel broker. Y luego, en el menú IPv6, configuramos un IP, que es esta que está por acá, perteneciente al prefijo que ellos nos están asignando. ¿Cómo yo sé cuál es el prefijo? Porque lo tenemos por acá, fíjense. Miren, de acá. Entonces, ¿cómo yo pruebo que el equipo tiene conectividad a Internet? Bueno, en el mismo menú donde estamos acostumbrados a hacer ping, le hacemos ping, por ejemplo, a la IP pública, que la tienen por acá, fíjense, del DNS de Google. 2001, 4860, 4860, /, 8888. Hagamos la prueba. 2001, 4860, 4860, /, 8888. Fíjense, acá estamos saliendo de Internet. Ahora bien, ¿cómo hacemos? Porque esto seguro también es una prueba que les interesa hacer. ¿Cómo yo hago para poder tener equipos aguas abajo de este router y que también naveguen? El prefijo más pequeño posible es un /64. Ustedes no pueden
hacer un subnetting y tener prefijos más pequeños aguas abajo, porque la norma te dice que es barra 64. Entonces aquí, solo en este escenario de prueba, sí vale la pena que hagas un NAT. Entonces, ¿dónde se hace el NAT? Fíjense, en IPv6, ojo, esto lo tendrías que hacer con un router versión 7, este es versión 6. La versión 6 no tiene NAT, pero la versión 7 sí tiene NAT. Entonces tú puedes, aguas abajo, natear direcciones para que salgan a internet con una sola pública, que sea la que tú tengas asignada. Entonces, esto es lo último que les voy a mostrar hoy, para que si se animan, puedan hacerlo también en sus laboratorios. Fíjense, les voy a mostrar por acá algo que pueden hacer ustedes y apoyándose con este túnel broker, con una sola IP, ustedes pueden simular una red completa de IPv6 usando IPv6 privadas, aguas abajo. Fíjense. Este es un laboratorio que nosotros manejamos en los cursos, fíjense. Yo tengo en este router una sola IPv6, una solita. Aquí en este router hago nateo y después internamente trabajo con IPs privadas IPv6 y puedo simular dentro de mi red un ecosistema total de IPv6 y hacer que un dispositivo final, como es el caso de este computador, pueda salir a internet sin problema. Entonces vamos a ver si puedo mostrarles ese laboratorio y con esto terminamos. Mire, este es el laboratorio con Pinet Lab. Tengo una sola IPv6, que es la que está por acá. Y vamos a abrir este Windows para que ustedes vean. Bueno, vamos a abrirle primero el equipo donde está el nateo. Vamos a abrirlo por acá. Vamos a validar a ver si es este. No, el que está el nateo es este, el que se llama proveedor. Tampoco, en este no está. Vamos a ver. Ah, seguro lo tengo aguas arriba. Ok, no importa. Fíjense, vamos a ver este Windows para que vean si tienen todo configurado. Esto lamentablemente no me deja poner una ventana mucho más grande para que puedan ver, pero fíjense que si yo consulto cuál es mi IP, vamos a refrescar aquí. Miren que me está diciendo acá que es un IPv6. Entonces es una manera que ustedes tienen de probar en sus redes qué direccionamientos o qué páginas en sus países ya están trabajando con IPv6 y cuáles no. Por ejemplo, Google lo sabemos, pero a lo mejor hay otra página que ustedes consultan frecuentemente. No sé, me gusta mucho el tema deportivo. Vamos a buscar acá ESPN y vamos a ver si ESPN tiene IPv6. Es tan fácil como que si abre tiene y si no abre no tiene todavía IPv6 en su plataforma. Fíjense, ahí está tardando mucho, vamos a ver. Claro, aquí también hay un tema de recursos. Esto está todo simulado, pero fíjense que sí está respondiendo. Ya sabemos que ESPN tiene IPv6. Entonces, una manera de saber qué páginas y qué no. A lo mejor quieren hacer una consulta con las páginas que usan en sus países, las páginas de los bancos, las páginas de los organismos públicos. Entonces, ¿qué necesitan para hacer todo este laboratorio? Bueno, por lo menos un IPv6 y ya saben que la pueden conseguir de forma gratuita con el túnel broker. Luego, en el router donde reciban ese IPv6, hacen un nateo y aguas abajo trabajan con IPv6, vamos a llamarla privadas, y pueden practicar y darle salida a internet a cualquier dispositivo. Hay un límite, sí, el límite es que ese túnel broker no tiene mucho ancho de banda, no les va a ofrecer más de 20 megas, o sea, no es para que hagan la implementación definitiva en su red, es para hacer pruebas, pero es un IPv6 totalmente funcional. Entonces, bueno, esto es lo que teníamos preparado para el día de hoy, para este webinar. Douglas Gómez pregunta, ¿cuáles serían las razones de usar IPv6 en una red local en lugar de una IPv4? Ok, fíjate, si es una red local, tú puedes trabajar con IPv4 como seguramente ya lo estás haciendo. Pero para que esos dispositivos de la red local salgan a internet, tienen que hacerlo a través de una IPv4 pública. ¿Qué ocurre? Salvo
que el ISP que te da servicio sea un ISP que tiene muchos años en el mercado, es probable que ese ISP no tenga suficientes IPv4 públicas. Entonces, así como tú como cliente estás saliendo con un IPv4, otros clientes del mismo ISP están saliendo a internet con la misma IP que sales tú. ¿Qué ocurre? Cualquier uso malicioso que alguno de los clientes, incluyéndote, le dé al servicio, esa IPv4 puede ser catalogada como maliciosa y terminar en una lista negra. O el otro ejemplo que les mencioné, son muchos clientes que están visitando Netflix y Netflix detecta que hay muchas sesiones que provienen de la misma IP. Eso también termina que la IP termine en listas negras. ¿En qué se traduce cuando una IP está en listas negras? Que los firewalls, los grandes firewalls que hay en el mundo, consultan esas listas. Por ejemplo, yo instalo un firewall de la marca XYZ en mi red. Ese firewall probablemente va a consultar las grandes listas negras globales y ya por defecto va a bloquear esas listas. Va a bloquear todo lo que tenga como destino esas listas por seguridad. Entonces eso va a generar que tu servicio no funcione bien porque cuando quieras visitar sitios, la IP con que sale está catalogada como maliciosa. Y a veces uno no tiene culpa. La culpa la tiene el vecino, pero el vecino sale con la misma IP que salgo yo. ¿Puedo anunciar mi 32 en varios proveedores o solo enrutar algunos segmentos? No, si tú estás usando BGP, tu barra 32 solo lo puedes anunciar por uno solo. Lo que tú sí pudieses es aplicar un subnetting a ese barra 32, que creo que es lo que estás comentando luego, Franklin, y anunciar entonces una porción por un proveedor y otra por otro. No el barra 32 completo, sino dividirlo, que sería el equivalente, por ejemplo, con IPv4, que tengas un barra 23 y hagas un subnetting y anuncies un barra 24 con un proveedor y otro barra 24 con otro. Eso lo puedes hacer. Y de que por favor se pueda repetir el nombre del programa que se usa para la simulación. Ah, ¿cómo no? Vamos a mostrárselos por acá. Se llama Pinet Lab. Esto lo puedes instalar en cualquier equipo con Linux o si tienes Windows, puedes crear una máquina virtual y lo puedes instalar. Y ahí puedes entonces cargar sistemas operativos de router, no solo MikroTik. También hay otras marcas que puedes simular allí y tienes la ventaja que no necesitas los equipos físicos, sino que tienes equipos virtuales que van a funcionar tal cual como un equipo físico lo haría. Es el sistema operativo completo, puedes aplicar todas las configuraciones y te sirve para aprender y es bien interesante. ¿Cuál es la recomendación? ¿Migrar directamente a IPv6 o mantener IPv4 e IPv6 de forma simultánea? Ok, hay algo que se llama Dual Stack. ¿Qué es lo que hacen los ISPs hoy en día? Es esa convivencia de ambos protocolos, porque es bien complicado hacer una migración y eliminar totalmente IPv4 de la red, sobre todo porque no, todas las páginas web del mundo todavía no están todas en IPv6. Entonces siempre va a haber un tiempo de transición que no te sabría decir cuánto tiempo va a durar, donde vamos a tener ambos protocolos conviviendo en la red. Así que sí es totalmente factible, es lo que se hace, es el dual stack. ¿Qué va a ocurrir cuando tengas dual stack en tu red? Que el dispositivo siempre va a tratar de buscar el sitio en IPv6. Si no lo consigue, lo va a buscar en IPv4. Entonces tú vas a tener tus dispositivos finales también usando dual stack. Tu computadora con Windows va a usar dual stack. Él va a tratar de buscar el sitio en IPv6. Si no está disponible, lo busca en IPv4. ¿Qué pasa con la latencia de IPv6? Bueno, fíjate, Cody, la latencia no lo resuelve IPv6, no lo mejora de por sí, porque la latencia tiene relación con las leyes de la física y el medio de propagación. Es decir, a qué velocidad viaja una señal, si es fibra óptica, si es un radioenlace, si es un cable de cobre, eso no va a cambiar. La física sigue siendo la física. Lo que tú sí puedes tener son enlaces que estén menos saturados y eso, bueno, va a ayudar a que la latencia física no se incremente más de lo que debería. ¿Se puede hacer tunneling de IPS públicas
IPv4 a IPv6 y viceversa? Sí, puedes tener túneles como el que les mostré con el servicio de Hurricane, donde a través de un túnel IPv4 estás haciendo que viaje IPv6, también puedes tener lo contrario. Si ya tienes un IPv6 que te lo entregó tu proveedor, tú puedes hacer un túnel IPv6 y por ahí hacer que viaje IPv4. De las dos maneras lo puedes manejar sin problema. ¿Cuál es la barra recomendada para segmentar la barra 32 y poder anunciar con varios proveedores? Por ejemplo, pudieses usar barra 48. Lo podrías hacer sin problema. Desde el punto de vista de ISP, ¿crees que la asignación o el plan de asignaciones en IPv6 teniendo tantas IPS de manera eficiente? Bueno, aquí hay algo importante, Vicente. Lo primero, y es muy importante, especialmente porque acá ya va a ser bien complejo que nos sepamos las direcciones de memoria, es que tú tengas un buen sistema de gestión de las direcciones, ¿no? Eso se conoce como los software IPAM, el IP Address Manager, para que tú desde un inicio definas cómo va a ser la distribución de prefijos a lo interno en tu red. Tú vas a tener un barra 32 probablemente con LACNIC. ¿Cómo vas a distribuir eso aguas abajo? Y es una decisión que tú tienes que tomar. Por ejemplo, simplemente te doy ideas. Por ejemplo, tú pudieses tener aguas abajo, bloques barra 48 o barra 40 por región. Bloques por región. A lo mejor tú eres un ISP que cubres varias regiones, cubres 15 regiones diferentes, 15 ciudades, 15 municipios, como quiera que se distribuya geográficamente. Entonces puedes tener un bloque por esas regiones y después aguas abajo, entonces ya si entregas ahí en cada región barra 64 tus clientes. Queremos agradecer a todos por su participación en este webinar. Si desean obtener más información de los productos de MikroTik, lo pueden hacer por medio del correo electrónico de Fornet que le estoy compartiendo en el chat. También les compartí el link del canal de YouTube oficial de Fornet para que posteriormente puedan visualizar de nuevo este webinar. Y si tienen algunas inquietudes durante su repaso en este webinar, lo pueden dejar en los comentarios del canal de YouTube, que posteriormente serán respondidas. Esperamos que la información compartida les haya sido de gran utilidad. También agradecemos al ingeniero Luis Aguilar por su tiempo y su intervención. Gracias, Luis, y que tengan un excelente día. Vale, gracias a todos. Feliz día. Saludos.